Hay los proyectos los 7 componentes estratégicos que tú expusiste, hay uno muy importante que es la recuperación de los ríos, canales y cuerpos de agua de la Ciudad de México. Y todo el manejo sustentable del agua en la Ciudad de México. ¿Qué tanto se ha avanzado en esto? Sí, bueno, el primero es revegetación, que es importante, porque nosotros hablamos de siembra de árboles y plantas, que también es importante porque el sembrar plantas también recupera biodiversidad, aves, mariposas, que permiten otras riquezas ambientales. Entonces, cuando hay un vivero en San Luis Tlaxcaltemalco, cuando nosotros llegamos se producían cerca de 325,000 árboles. Hoy producimos 10 millones de árboles. ¿En ese mismo vivero? Sí, en ese mismo vivero. De 325,000 a 10 millones. Exactamente. De árboles. Y hemos sembrado entre árboles y plantas alrededor de 25 millones. Sí, en la ciudad, y pues vamos por más, ¿no? En lo que queda de nuestro gobierno. Es una parte muy importante, y además estamos haciendo corredores vegetales, que es importante también para la riqueza de la biodiversidad de la ciudad. ¿Qué son los corredores vegetales? Pues que desde el sur hasta el norte puedas tener un corredor de vegetación. Ah, ok. Entonces, si se fijan, a un lado del metro, que parece algo menor, en Calzada de Tlalpan, hemos revegetado con flores. Sí. El camelloncito que está ahí, eso es muy importante para aves, abejas, todo lo que tiene que ver. Hay un cambio de la percepción y de la imagen de la ciudad. Cualquiera que la viva y cualquiera que la visite se puede descubrir que de esa ciudad de los ejes viales, es decir, la ciudad que priorizó las vialidades para los automóviles, se está transformando en una ciudad de corredores floridos o arbolados. Bueno, ahí está. Ahora, pues si vas por Avenida Chapultepec, pues es otra avenida completamente distinta a la que encontramos, que también hay una revegetación muy importante, y además pues el rescate del espacio público, las ciclovías. Estamos haciendo lo mismo en la México-Tacuba, además con el cambio de nombre de México-Tenochtitlan en una parte. Así es. Que antes era Puente de Alvarado. Y así como en estas zonas estamos haciendo un rescate muy importante de distintas avenidas icónicas de la ciudad, y que en efecto estaban destinadas en su momento para el automóvil, y hoy nuestra orientación es fundamentalmente el transporte público y el rescate de espacios verdes. Entonces, revegetación. La otra es rescate de ríos. Nuestro objetivo son rescatar 3 ríos principalmente. Uno es el río San Buenaventura, que baja de Tlalpan a Xochimilco. Ok. Ahí hemos hecho un rescate muy importante en la parte alta, y en la parte baja estamos haciendo drenajes marginales, que se llama, es decir, separar el drenaje del agua de lluvia, y eso pues te permite sanear estos ríos. El otro es Río Magdalena, que también hemos hecho una parte muy importante en la parte alta. Sí. Y después en la parte baja, justo vamos a hacer una visita ya muy pronto, también hicimos un drenaje marginal para poder separar las aguas negras del agua de lluvia y poder permitir que corra el agua. Y otra parte después se entierra ese río, y luego viene otra parte que está en Coyoacán, que va hacia los viveros de Coyoacán, también lo estamos rescatando. ¿Del mismo río Magdalena? Del mismo río Magdalena. Pues es un río que si se rescata va a abarcar varias zonas de la ciudad. Y el otro, que es el más difícil, es el río de los Remedios. Y empezamos el próximo año, que divide al Estado de México con la Ciudad de México, y ese sí es un río de aguas negras. Y estamos ya en un acuerdo con el Estado de México y la Conagua para hacer un rescate, que ya tenemos el recurso y ya inicia a finales de este año y va a durar los próximos 2 años. Este proceso de drenajes marginales, de separar el agua limpia, digamos, del agua sucia o del agua de los desechos, ¿esa es una labor que está haciendo el gobierno de la ciudad o las alcaldías? El gobierno de la ciudad. ¿La iniciativa privada? El gobierno de la ciudad. O sea, nosotros estamos destinando. Hicimos otro rescate muy importante de Canal Nacional, que es un canal prehispánico que pues realmente está quedando muy bonito. Los invito a que lo visiten.
porque es, digamos, recuperar el cauce del canal, del río y además pues el saneamiento. Y otra forma de saneamiento que estamos usando, normalmente se piensa en las grandes plantas de tratamiento y nosotros hemos hecho una orientación hacia humedales, se llama. Hacia humedales. Entonces también en el bosque de Aragón hicimos un humedal muy grande. Increíble en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa, que en su momento fue un basurero, después se quiso rescatar como parque. En la primera etapa de Clara Brugada ella hizo un rescate, después lo volvieron a abandonar y ahora hemos hecho una inversión muy, muy grande. Y ahí hicimos un humedal, o sea, de lo que era un basurero hoy hay un humedal, parece Xochimilco en una parte. Qué maravilla, porque increíble porque los humedales de Xochimilco, de Tláhuac, se fueron, o los fueron eliminando, ¿no? Sí, estamos recuperando, una parte de los canales de Xochimilco, ahora vamos a recuperar una parte de San Gregorio, del lago de San Gregorio, y también con el Parque Ecológico de Xochimilco rescatamos un espejo de agua que pues se había solvado completamente y hoy es realmente un lago. Así es. Y que en el 85 una parte del cascajo de la demolición de los sismos se fue a Xochimilco y tapó muchísimos canales. Qué barbaridad. Y lagos. Entonces ahora taparon el lago con... Sí, entonces ahora con unas máquinas estamos triturando el cascajo para reutilizarlo en banquetas en la ciudad y rescatando el espejo de agua del lago de San Gregorio. ¿Qué tanto beneficia a la Ciudad de México la cancelación, por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco y que a final de cuentas pues es un lago que estaba conectado al sistema lacustre de la Ciudad de México? Muchísimo, muchísimo, porque se va a recuperar como parque una parte de ese lago. Sí. Y para que lleguen aves migratorias que vienen desde Canadá, lo único que tienes que abrir son espejos de agua. Solitos llegan a su lugar. Entonces, por ejemplo, el rescate que hemos hecho en el Parque Ecológico de Xochimilco, pues pelícanos, ya muy pronto viene esa época en donde viene a esta zona y se va a conectar con el lago de Texcoco, con el parque que se está haciendo ahí en vez del aeropuerto. Entonces es un rescate ambiental muy importante. Es decir, esta ciudad no está condenada a ser un ríos de cemento. Es decir, se puede. Quizá no como estaba en la época de la llegada de los españoles, la vieja Tenochtitlán, pero se puede. Pues Canal Nacional y el rescate del Parque Ecológico de Xochimilco es una vuelta en chiquito a la ciudad de los lagos. Y el rescate que está haciendo el gobierno de México del parque de Texcoco, en vez de un aeropuerto, también es una recuperación de la ciudad de los lagos.